Amigos televidentes, estamos de retorno a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con el colega contador Luis Gómez Nina sobre lo que son las normativas internacionales de contabilidad. Luis, le preguntamos, ¿cómo está estructurado el tema de lo que es las normas de contabilidad a nivel mundial? Bien, actualmente el emisor de las normas internacionales de información financiera, las NIF, es el Consejo Internacional de Normas, que por su sigla se llama IASB. El IASB sustituye al IAS, que era el comité que mencionamos anteriormente en el segmento anterior, de 1973. Entonces nace el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad, que en lugar de seguir emitiendo las NIC, Normas Internacionales de Contabilidad, que llegaron hasta los 41. Sí. Entonces, activos biológicos. Activos biológicos, ellos le llamaban agricultura, pero luego en las traducciones se mejoró y se determinó que en vez de el término agricultura parecía limitado solamente a la parte agrícola y no a la parte agropecuaria. Exacto. Porque abarcaba tanto plantas como animales. Entonces, el concepto activo biológico vino cuando se actualizan las NIF a mencionarse de que debían mencionarse activos biológicos. Esas normas son emitidas por el IASB y ya el IASB sustituye al IAS que emitía las NIC. Entonces, hay en el mercado o a nivel hasta del sector corporativo la confusión de si yo puedo hacerlo según las NIC o según las NIF. Y es una gran confusión. Es correcto. Porque lo que pasa es que las NIF, el IASB abarca todas las NIC que todavía están vigentes, que son alrededor de 25, de las 41 de las 41 todavía hay 25 vigentes. Hay 25 vigentes y hay 17 NIF que fueron emitidas originalmente por este nuevo consejo. Entonces surgen también ahí las normas de interpretaciones, que son las que... cuando existía el IAS, las normas de interpretaciones se llamaban SIC, que eran la SIC. Standard Interpretation Committee. Exacto. Era un comité adyacente que existía. Que interpretaba los principios. Al lado, que interpretaba y donde había que hacer una precisión, la hacía. Te puedo decir que la SIC número 7, cuando se hablaba de que el euro se iba a hacer una moneda, primero fue una moneda fiduciaria y luego se convierte en una moneda de cambio. Entonces, como la NIC 21 no era muy claro con esto, porque no hablaba nunca de euro, sí. Entonces se emite la SIC número 7 para tratar el tema del euro. Entonces, ya como moneda de como uso... moneda de curso legal, que era moneda de intercambio, porque mientras fuera una moneda fiduciaria, que solamente estaba como reserva de los bancos centrales. O sea que las SIC o normas de interpretación vienen a ser, Luis, como los reglamentos en las leyes, ¿verdad? Exactamente, aclaraban o ampliaban algún término que estaba que no estuviera claro en la norma para los usuarios. Entonces, la SIC se queda, después de haber emitido más de 20 pronunciamientos, actualmente solamente quedan 5 de ellos. Y entonces el IFRIC, que es lo que en español es el CINIF, entonces emite lo que hoy son las IFRIC 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, las interpretaciones de las NIF. De las NIF, hoy se llama Comité IFRIC, se le cambiaron los nombres. Ajá. Ya no existe NIC ni existe SIC como comité. Todavía quedan normas. Esas 5 que usted mencionó. Pero se van a ir sustituyendo por emisiones de IFRIC para lo que era antes SIC y NIF para lo que era, por ejemplo, lo que sería la NIF 25, que no ha salido todavía porque está en proyecto borrador, era lo que antes era la NIF 23, los costos de los intereses. Okay. Entonces, cuando ya se vayan eliminando las 25 NIF que quedan, entonces lo que van a surgir todas van a ser NIF. Y va a ser un volumen nuevo que ya nadie se va a recordar de lo que fueron las NIC anteriormente. Entonces, perfecto. A nivel mundial existe esta fundación IAS, que la novedad que quiero informarle es que no solamente la fundación IAS que crea el IAS y que también crea el IASB,
como sustituto, ahora había creado el Comité de Sostenibilidad, el ISSB, y le ha pedido a partir de agosto del año 2023 que unifiquen criterios con las NIF para que se emita un solo tipo de norma de aquí en adelante. Ya este nuevo comité se ha encargado de emitir 2 primeras normas de sostenibilidad que dice qué revelaciones deberían haber en los estados financieros que tengan que ver también con sostenibilidad y no necesariamente con políticas contables y otros elementos que todos ya conocemos. Sí, sí, es correcto. Nosotros hemos estado investigando con respecto a estas 2 normativas que precisamente, Luis, eso no es nuevo. De hecho, teníamos en días pasados la participación de Fernando Catacora. No sé si tú recordarás, Fernando es un colega contador que tiene nacionalidad peruana, venezolana y ahora estadounidense. Yeah. Y Fernando nos recordó que realmente existen muchos organismos a nivel internacional que emiten normas sobre clima, sostenibilidad. En Europa existen varias organizaciones, en Estados Unidos también. Sin embargo, en una reunión en Alemania, se eligió al IASB como organismo para unificar todos esos criterios respecto a normas de sostenibilidad. Y entonces, por la acogida que ha tenido el IASB con la emisión de normas en los mercados internacionales, porque ya tú sabes que cuando salió el IASI, cuando se comenzaron a utilizar las NIC a nivel mundial, Estados Unidos estaba resistente a adoptar una normativa que no sea la de ellos. Así es, la Securities and Exchange Commission no la aceptaba en principio. No la aceptaba en principio. Y se tuvo que hacer un proyecto de convergencia entre ambas. Es correcto. Entonces, muchas empresas, principalmente europeas y asiáticas, que cotizaban en los mercados de valores norteamericanos, tenían la dificultad porque tenían que utilizar las NIP para su información interna y tenían que hacer como una especie de conversión a los US GAAP. Sin embargo, en esa comisión que tú mencionas de convergencia, se llegó a un acuerdo para que, por ejemplo, esas empresas no norteamericanas que cotizaban en bolsa de valores, creo que fue en el 2008, se les permitiera que publicaran sus estados financieros en base a las NIF y no en base a los US GAAP. Inclusive, hoy en día, solamente en Estados Unidos, en lo que son los mercados financieros, tiene la obligación de presentar su información financiera por los US GAAP, única y exclusivamente las empresas norteamericanas. Exactamente. Sí, tú tocaste el conjunto de normas cuando toqué el tema de sostenibilidad y me gustaría ampliarlo un poco. Perfecto. Las normas a las que te refieres de que hay muchos organismos fuera del marco de contabilidad, es cierto, está la norma ESG, que las siglas son la E de medio ambiente, environmental, la S de social, responsabilidad social corporativa. Correcto. Y la G de gobernanza. Quiere decir que cuando estas normas se han emitido, y no tiene que ver nada con la parte de la contabilidad, sino cómo el sector corporativo en esta globalización se ha querido organizar, y se ha dicho algo muy claro, y por eso la Fundación IAS no tuvo alternativa de unir el ISSB y el IFRS en un solo organismo relativamente para que emitieran un solo tipo de estándar de que ya tienen la 1 y la 2. La 1 se refiere a las revelaciones en los que hay que agregar a los estados financieros sobre el impacto del sobre el impacto de la sostenibilidad. Exacto. Y la número 2 tiene que ver con el cambio climático, con la temperatura. Entonces resulta que cuando vemos en estos días que yo vi en el periodo que en Dubái las inundaciones se llevaron todos los carros que habían, algo que vimos aquí recientemente, sí, pero maximizado allá, definitivamente que eso produjo una situación de que el cambio climático
no era solamente un asunto de lo del protocolo de Kioto, del CO2 en la atmósfera que producía el cambio climático, sino que el cambio climático que tiene que ver con la niña y el niño, por ejemplo, Ajá, que sí, lo escuchamos, es ¿qué correcto. representa a la niña y el niño? ¿Por qué hay sequías? ¿Por qué hay un exceso de lluvia que producen todos estos elementos? Entonces se dice que no hay posibilidad de ser sostenible cumpliendo con simplemente con la ESG si no se alinean con la IFRS, que es que una empresa puede publicar en sus planes de negocio y en sus estudios de factibilidad que es rentable y que es factible un proyecto. Pero si viene una inundación, puede ser que todas esas proyecciones se vayan a pique. No, y sobre todo, Luis, lo que se persigue es también que fue una motivación de los inversores internacionales, que esas empresas, principalmente aquellas empresas que vierten desechos sólidos en el medio ambiente, cómo esas empresas pueden impactar el medio ambiente y la cuantificación de ese impacto, que es lo que ahora van a requerir estas nuevas normas que comenzaron a implementarse a partir de enero del 2024. Y hay uno de las normas internacionales de información financiera que se refiere a la restauración que deben hacer las empresas mineras y aquellas que dañan el medio ambiente. Las empresas químicas. Exactamente, las empresas que tiran químicos a los ríos y matan los peces. Por ejemplo, el pez loro, que nosotros conocemos aquí, sí. Tiende a comer un alga que tiende a destruir los corales. Entonces, cuando se hace una veda del pez loro, para entender un poquito el impacto de estos asuntos del medio ambiente y del ecosistema, es que cuando se hace una veda no es por casualidad, es porque esa especie permite equilibrar el ecosistema con su presencia. Si matamos todos los peces loro, entonces el alga que se come los corales y que protege la parte de la tierra nuestra, habría una situación de que al matar el pez loro estamos matando a quien se come el alga que daña el coral. Entonces fíjate la cadena que hay en todo esto. Entonces, en resumen, lo que se busca es que las empresas que se digan que fueron rentables y que tuvieron tales utilidades anuales en sus estados financieros, no puede ser a expensa del medio ambiente. Es correcto. Cuando yo daba la materia, hablando de la UAS, de recursos económicos en el séptimo semestre en la UAS, lo recuerdo como ahora, porque fue una de las materias que yo más disfruté, porque no era técnica de contabilidad y auditoría, era una materia que tenía que ver con el ecosistema. El profesor le decía, para que ustedes tengan una idea del daño al medio ambiente que pueden producir las empresas, cuando un taller le cambia el aceite a un carro, deposita todo ese aceite quemado, sí, después que quite el filtro, en la tierra. ¿Qué resulta? Que un galón de aceite quemado en la parte de la tierra llega hasta el nivel freático del agua, lo recuerdo como ahora, sí, y daña alrededor de 100.000 galones cúbicos de agua. ¡Wow! Con un solo galón. Un solo cuarto de aceite. Un cuarto de aceite. Depositado en el nivel freático, dañaba alrededor de 100.000 pies cúbicos de agua. Entonces, cuando uno hace así, dice, wow, pero entonces esa empresa podía hacer que ganara mucho dinero, pero estaba dañando. Y entonces, lo que viene ahora a la Fundación IAS es que le dice al Comité de Sostenibilidad y al de Norma Internacional de Información Financiera, únanse, porque no es posible que hayan buenas normas de contabilidad y finanzas que no estén acompañadas de la protección al medio ambiente. Es correcto. Luis, las normas internacionales de información financiera, lo US GAAP, en principio se emitieron para aquellas grandes corporaciones que cotizaban en bolsa de valores. Sin embargo, a partir del 2008, el IASB creó lo que se denominan la NIF para PYME.
En el próximo bloque queremos que usted nos hable en qué consisten estas normas. Cómo no. Muy bien. Volvemos en breve.